Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Vamos con una muy interesante entrevista. Nos acompaña aquí en el estudio de Presencia Universitaria, con la autorización de su mamá, Ivana Jiménez Caray. Ella es conocida también como Ivana, la amiga del planeta. Vamos a platicar con Ivana, es una adolescente, estudiante de secundaria, en el marco, en el contexto de la conmemoración del Día de la Mujer, las mujeres y las niñas en la ciencia. Y por ello hemos contactado a Ivana. Ivana, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por acompañarnos en Presencia Universitaria. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme y claro, pues vamos a platicar un poquito acerca de este día tan importante y que afortunadamente cada vez se habla más de él, ¿no? ¿Cómo te involucras tú en la ciencia? ¿Cómo encuentras el gusto, el placer, las ganas de estar involucrada en la ciencia como lo estás hasta estos momentos? Bueno, yo empiezo a involucrarme en la ciencia cuando estaba muy pequeña. Mi abuelita siempre ha sido una persona muy culta y le encanta ver programas de ciencia. Yo recuerdo que una vez estaba viendo una entrevista de Julieta Fierro con ella, una de mis primeras inspiraciones como científica. Y a mí me empezó a interesar mucho el cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues voy a investigar más. Investigando vi que hay muchos tipos de ciencia y de ahí pues ya me centré yo más en lo que es ecología y fui desarrollando mi proyecto. Ahora, ¿qué es lo que has podido tú hacer hasta el día de hoy justamente en estos tipos de proyectos? Bueno, yo tengo un proyecto que se llama Fertilizante Hecho con Desecho, que lo que hace es usar los residuos orgánicos para hacer un fertilizante a través de la biodigestión y después se secan con un deshidratador solar, se pulverizan y obtenemos dos fertilizantes. Uno que es líquido, de, digamos, el agua fermentada con los nutrientes, y otro que es un polvito literal, que es estas cáscaras que se fermentaron, se secan y se pulverizan. ¿Cómo lograste desarrollarlo, culminarlo, hasta tener el producto final que son estos dos fertilizantes? Es decir, ¿quién te ayuda en la investigación? ¿Lo haces tú de forma empírica? ¿Cuál ha sido el transitar para llegar a este proyecto del que nos estás platicando? Bueno, primero, más que nada, vi un gran problema en mi comunidad, que era la basura. Investigando más acerca de ello, me di cuenta de que hay basura orgánica, que es casi el 50% de los residuos que no se está utilizando. Y recordé que en la escuela siempre nos decían hay que separar la basura, hay que reciclar, hay que hacer composta, pero realmente no lo hacemos, ¿no? Entonces yo me pregunté, bueno, ¿pero por qué? Preguntando e investigando con mis vecinos, pues me di cuenta de que era porque no le veían un sentido. Simplemente la separaban y luego ¿qué hacían con ella? O si hacían composta necesitaban mucho tiempo, mucho espacio y tienen la percepción de que huele mal. Como tal, mi proyecto inicia con Pauta, que es un programa donde se llama Pauta Adopta un Talento, en donde te ayudan a desarrollar justamente un proyecto. Te asignan un mentor y con ese mentor tú vas trabajando durante 6 meses y al final pues desarrollas tu proyecto y lo presentas en una feria de ciencias. Yo con este proyecto llevo 3 años investigándolo. El primer año me centré como tal en la metodología de cómo obtenerlo. El segundo año me centré en qué nutrientes tenían el fertilizante y cómo lo podía mejorar y adaptar a los diferentes tipos de suelo. Y el tercer año me di cuenta de más que nada los microorganismos que hay y la relación carbono-nitrógeno que hay entre la planta y el fertilizante. Ahora prácticamente estás comenzando pues en los estudios, en todos tus proyectos, pero ¿qué es lo que piensas que podrías desarrollar o que te gustaría desarrollar en un futuro? Bueno, a mí más que nada lo que me gustaría es inspirar a todas las niñas que están allá afuera, que no se animan a hacer un proyecto o a hacer lo que ellas quieren hacer por miedo. Eso es realmente mi objetivo, además de divulgar la ciencia y mis conocimientos, poder inspirar y poder motivar a todas esas personas que están allá afuera y que por miedo a que no saben lo suficiente o a que son mujeres incluso, no pueden alcanzar sus sueños. Estás estudiando la secundaria.
¿cuáles serían tus planes a futuro en cuanto a tu formación académica? ¿Qué planeas hacer después de la secundaria, probablemente la preparatoria, la universidad? ¿Qué planeas en cuanto a seguir conociendo más cosas en torno a la ciencia? Bueno, para mí primero sería seguir investigando mi proyecto y ya tengo como un poquito de idea en qué me gustaría estudiar. Todavía no lo tengo bien definido, sé que va a ser algo de ciencia y por supuesto algo que tenga que ver con la naturaleza y la ecología, porque me he dado cuenta que eso me gusta. Pero justamente así de que yo te diga, uy, quiero estudiar esta carrera, todavía no sé porque hay muchísimas opciones que me llaman mucho la atención. De hecho, justamente el año pasado estuve participando en un programa que se llama Chavas en la Ciencia UAC, que lo que hacíamos era ir por diferentes campus y que nos explicaran acerca de diferentes carreras. La verdad, esto a mí me inspiró mucho porque justamente hablando de mi formación académica, a mí me daba muchísimo miedo el saber qué voy a hacer en un futuro, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué es lo que voy a estudiar? Y luego también, a veces, en ciertos casos, hay una presión por los papás de ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a estudiar? Ay, pero con eso no vas a ganar suficiente dinero. Y yo creo que eso no debería de ser una limitante, sino hay que estudiar algo que nos llame la atención, ¿no? Imagino que debes de tener desde pequeña quizá algún sueño, alguna meta que tú digas, a mí me gustaría mucho ser esto, ¿no? ¿Qué es lo que tú has pensado que te gustaría, que sería como tu ideal de ser en un futuro? Bueno, como les comentaba, mi mayor inspiración es Julieta Fierro. Yo sé que no es una científica que se base sobre todo en las ciencias ecológicas, pero a mí lo que me inspira a ser como ella es poder explicar la ciencia y cosas tan complicadas de una manera tan sencilla y que aparte, una de las cosas que a mí más me gusta de la doctora Julieta Fierro Gosman es que enseña la ciencia para niños y a mí cuando yo empecé a seguir sus pláticas y todo esto, a mí no me daba miedo la ciencia. No decía, uy, ay Dios mío, no le entiendo a esto, ¿qué va a pasar? Sino que lo explicaba de una manera tan simple que yo decía, ¿y por qué no lo entendería? ¿No? Y eso es lo que a mí me gustaría llegar a hacer, poder expresar y poder explicar conceptos tan complicados de una manera tan sencilla y que todos podamos entender. La ciencia es complicada, la ciencia es difícil. ¿Qué decirle a aquellas niñas, jovencitas que nos están escuchando y que tal vez en su escuela les resulta un poco complicado entender la química, la física, las matemáticas? ¿Qué decirle a quienes te ven y te escuchan? Muchas veces en la escuela nos enseñan la ciencia con fórmulas, con matemáticas, justamente como lo comentabas, pero la ciencia está en todo. Y yo creo que de eso es lo que yo me he dado cuenta. Cuando yo inicié con mi proyecto, yo no sabía que yo me iba a meter en química, me iba a meter en física o en fórmulas matemáticas. Yo solamente estaba pensando en mi interés. Entonces yo lo que les recomendaría a todas aquellas personas y niñas que nos están oyendo es que no se agobien por todo eso que están viendo en la escuela. Que investiguen algo que a ellas les guste, un tema que les interese, el cómo crecen las plantas, el cómo funciona el universo. Y ya poco a poco, conforme vayan descubriendo el tema, van a ir viendo las fórmulas y van a ir viendo todos los conceptos, pero de una forma que no sea aburrida, que no sea tediosa, porque es algo que a ti te interesa, que quieres investigar y a lo que tal vez te puedes dedicar. Ivana, tú ya estás realizando algunos contenidos justamente para divulgar la ciencia. ¿Dónde se te puede ver? ¿Tienes redes sociales? ¿Estás en algún canal? Cuéntanos. Sí, bueno, yo estoy en RTQ, en Un Mundo Verde, como La Amiga del Planeta, en donde normalmente doy una que otra cápsula y también las noticias ambientales junto con el maestro Alejandro Angulo. Pues muy bien, Ivana. Se nos ha terminado el tiempo en esta muy interesante charla. Nos da mucho gusto haber tenido la oportunidad de conocerte, de escucharte. ¿Algún comentario final que quieras dejar? ¿Algún mensaje que quieras compartir con la audiencia? Pues yo creo que a mí me encantaría compartir que no tengan miedo y que si algo les gusta, que no se dejen intimidar, que sigan sus sueños.
Pues con eso nos quedamos, mi estimada Ivana. Muchas gracias. Muchas gracias a Ivana Jiménez Carey por haber estado con nosotros aquí en este espacio. Una pausa y regresamos con más.